El inicio de la Primera Guerra Mundial vino motivado tras el asesinato del archiduque de Austria-Hungría en Sarajevo. Este conflicto se producía en línea con los intereses Illuminati, alemanes contra británicos y contra los eslavos. Lo importante era la destrucción tanto de los países en conflicto junto con el derrocamiento del régimen zarista. En octubre del año 1917 se produjo la Revolución Rusa. Posteriormente, en 1918, terminó la Primera Guerra Mundial. A este respecto, cabe destacar que Alemania, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, no fue invadida en su derrota, sino que el conflicto se desarrolló en Francia y Bélgica. En el Tratado de Versalles se firmaron las condiciones que fueron más propias de un país completamente derrotado y conquistado, pero no era el caso de Alemania. Esas condiciones eran muy duras y prácticamente imposibles de cumplir en el aspecto económico. El autor nos dice que la explicación pudiera estar en los firmantes, Lord Alfred Milner, representante directo de los Rothschild, y los hermanos Warburg. Dos hermanos, Paul y Felix Warburg, colaboradores de los Rothschild, ambos emigrados a los Estados Unidos, y cuyas mujeres pertenecían a la familia Kuhn, el banco de inversiones competencia de JP Morgan, mientras que el tercer hermano, Max, se quedó en Frankfurt. En Versalles firmaron Paul Warburg como representante de Francia y Max en nombre de Alemania. Tras la pérdida de la guerra, en Alemania surgió la teoría de la puñalada por espalda, que fue también utilizada por Adolf Hitler para enardecer a las masas. Según esta teoría, habría habido un grupo de infiltrados en el gobierno del Kaiser para minar el gobierno por dentro, apoyándose en revueltas internas de revolucionarios, muchos en línea con el socialismo y las teorías de Marx, tratando de impulsar la Segunda Internacional. Según nos hace notar el autor, esos dirigentes como Karl Liebknecht, Clara Zetkin o Rosa Luxemburgo militaban en un grupo conocido como Spartacus o Espartaco, el nombre en clave de Weishaupt. En 1916, el presidente Woodrow Wilson llegó al poder y se mantuvo alejado de la guerra en Europa. Según el autor, a los Illuminati no les convenía una guerra corta, ni en lo económico, ni en cuanto a que si se ganaba, Alemania podría ayudar al zar a mantenerse en el poder, ya que además la zarina Alejandra era de origen alemán. La intervención de Estados Unidos debía demorarse. En abril de 1917 se unió a la guerra a Estados Unidos, luchando contra Alemania. A este respecto cabe destacar que Alemania era una fuerte competidora industrial y que el expansionismo británico, con colonias alrededor del mundo, estaba amenazado. Tras la caída del zar Nicolás II, le sucedió por breve tiempo el príncipe Lvov, pero en su gobierno había integrantes que favorecieron la amnistía de presos y revolucionarios. Esto permitió volver a Rusia a muchas personas al país. Tanto Lenin como Trotsky volvieron. En el caso de Lenin, volvió en un tren blindado y con 6 millones de dólares de la época. Este dinero procedía del gobierno alemán y de Max Warburg. Apoyando la revolución, intentaban desestabilizar la Rusia zarista y, una vez eliminado ese rival, centrar su frente en el oeste. Cuando se instauró la Revolución Rusa, se impuso un régimen férreo en el país. Lo que en principio se prometía una revolución en la que el pueblo ganaría libertades, se convirtió en lo contrario. Como ejemplo, en febrero del año 1921, la tripulación del acorazado Petropavlovsk se sublevó reivindicando reelecciones de los soviets, libertad de palabra, libertad de prensa, libertad de reunión y otros derechos. Nos cita el autor: la clase obrera esperaba obtener su libertad en la revolución, pero el resultado 3 años después de la revolución ha sido un mayor avasallamiento de las personas, por lo que hoy es una evidencia que el Partido Comunista Ruso no es el defensor de los trabajadores que dice ser, que los intereses de estos les son ajenos y que una vez llegados al poder no piensan más que en conservarlo. Al final fueron aplastados por 50.000 soldados. Según el general ruso Arsen de Gulevich, los principales proveedores de fondos de la revolución eran ciertos círculos británicos y americanos que durante mucho tiempo prestaron su apoyo a la causa revolucionaria rusa. En el año 1949, el banquero John Schiff declaraba en el New York Journal que su abuelo contribuyó con 20 millones de dólares. Posteriormente, financiarían también el primer plan quinquenal de Stalin. También JP Morgan y el clan Rockefeller habían hecho inversiones. Para ello empleaban a personas como Frank Vanderlip, agente de Rockefeller y presidente del First National Citibank, o incluso publicistas como Ivy Lee, para desarrollar campañas de lavado de cara del régimen para poder comerciar con ellos. La Standard Oil llegó a explotar el 50% del petróleo del Cáucaso, y en 1927 se realizó un préstamo de 75 millones de dólares para la distribución del petróleo a Europa. El flujo de dinero continuó de forma encubierta a través de la empresa de los Schiff y los Warburg,
hasta que en 1933 Washington reconoció a la URSS como Estado. Si hay una figura fascinante de la Segunda Guerra Mundial, esa es la de Adolf Hitler. Parece impensable que alguien como él, que de joven malvivía como artista callejero vendiendo acuarelas, llegase a ser el líder de Alemania y de todo un movimiento. Siempre estuvo fascinado con la mitología, el orientalismo y con la ópera. Wagner fue para él transformador. August Kubitschek, amigo de la juventud de Hitler, contaba cómo tras acudir a la ópera, a la representación de Rienzi, parecía estar literalmente en trance, caminando de forma compulsiva y balbuceando algo respecto a una misión que los seres humanos no comprenderían. Es difícil entender cómo alguien así pudo llegar tan alto. El autor propone 2 líneas. La primera es similar a lo que le pasó a Napoleón. Le apoyaron y le encumbraron unos grupos de poder y después apostaron por los aliados. La otra es que lo apoyaron, pero al estar en el poder decidió ir por libre y por este motivo pasaron a oponerse y a demonizar su imagen de por vida. Hitler fue financiado, entre otros, por el Mendelssohn Bank de Ámsterdam, de los Warburg. La misma Standard Oil mantuvo relaciones hasta comenzada la guerra con la petroquímica IG Farben. Fritz Thyssen, magnate del acero, escribió un libro en donde recogía cómo entregó grandes cantidades de dinero para impulsar el proyecto político. También la Union Banking Corporation financió el proyecto. Entre sus directores se encontraba el abuelo de George W. Bush. Hitler contó entre sus personas de confianza con gente que había pertenecido a asociaciones de tinte esotérico, como la Sociedad Thule. Nos cuenta el autor que hubo una influencia muy determinante en él. Fue la de Dietrich Eckart, quien tras su muerte en el año 1923 pronunció: «Le hemos dado a Hitler los medios para comunicarse con ellos. Yo habré influido más en la historia que cualquier otro alemán. Hitler bailará, pero yo he compuesto la melodía». El autor nos plantea la pregunta de quiénes serían esos ellos. ¿Se hablaría en términos espirituales simbólicos o se hablaría en términos más materiales y se refería a alguna sociedad u organización de poder como los Illuminati? Pedro Arrupe fue superior de la Compañía de Jesús en el año 1965 y al poco de ser nombrado pronunció estas palabras: «Esta sociedad, carente de Dios, actúa de un modo extremadamente eficiente, al menos en sus niveles de alto liderazgo. Hace uso de todo medio posible a su alcance, sin importarle que éste sea científico, técnico, social o económico. Sigue una estrategia perfectamente planeada. Tiene influencia casi completa en las organizaciones internacionales, círculos financieros y en el terreno de las comunicaciones de masas, prensa, cine, radio y televisión». Nos dice el autor que con estas palabras estaría reconociendo la creciente influencia de los Illuminati y los estaría retando. La Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola. De familia noble, se alistó como soldado y tras quedarse cojo cuando participaba en una batalla contra los franceses, pasó a estar convaleciente. Durante este tiempo tuvo la visión de la Virgen María, llevando sus brazos a Jesús, profundizó en lecturas religiosas y peregrinó a Tierra Santa. Escribió su obra Ejercicios Espirituales a modo de método de perfeccionamiento interior espiritual. Nos cuenta el autor que cabe la posibilidad de que en su viaje a Jerusalén entrase en contacto con doctrinas sufíes, pues a su vuelta a España y tras su paso por la Universidad de Alcalá de Henares fue encarcelado por propagar doctrinas peligrosas. Posteriormente fue a la Universidad de París y junto con 6 estudiantes más fundó la Compañía de Jesús, con voto de pobreza, obediencia directa al Papa y voto de castidad. Su labor misionera por todo el mundo y su labor educativa y social supuso un baluarte importante de la Iglesia. La estructura jerárquica, cohesionada e independiente, constituía un auténtico ejército al mando de la Iglesia. En la ciudad de Ingolstadt fundaron un colegio en el que estudió Weishaupt, ordenándose este sacerdote. La orden ha sido expulsada de algunos países y llegó a ser suprimida en el año 1773 para después ser restaurada en el año 1814. El máximo dirigente de la institución, conocido como el Papa Negro por su vestidura, siempre ha tenido un gran poder dentro de la Iglesia, en algunos aspectos casi al nivel del mismo Papa. Diversas organizaciones se crearon en la órbita de la Iglesia con el fin de proteger al cristianismo y evitar las infiltraciones de otras órdenes secretas. Como ejemplo más reciente, el Opus Dei, formado por miles de miembros alrededor del mundo, conforma un grupo de poder importante no solo por el número de miembros, sino porque entre sus integrantes y dirigentes suelen estar personas de poder, ya sean políticos, empresarios y otros.
Sus redes, extendidas entre medios sociales y asociaciones, han hecho de ella un baluarte de poder e influencia. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana de hoy, el secretario privado del Papa entró en la habitación del Santo Padre Juan Pablo I. Encontró a su santidad en la cama, muerto, y se ha podido establecer que falleció inesperadamente sobre las 11 de la pasada noche. Se supone que la causa de la muerte fue un infarto. Uno de los casos más extraños del Vaticano ha sido la muerte del Papa Juan Pablo I, poco más de un mes después de ser elegido. Albino Luciani, o Juan Pablo I, había estado removiendo e investigando las redes vaticanas. Al director del Banco Vaticano, Paul Marcinkus, se le relacionaba con la mafia y con el escándalo del Banco Ambrosiano. El 28 de septiembre del año 1978 mantuvo reuniones con diferentes cardenales. Al que era secretario de Estado, el cardenal Villot, le era comunicado que no continuaría. Al cardenal Baggio, prefecto para la congregación del clero, le trasladaría a Venecia. Esa misma noche, el Papa se retiró a sus aposentos, y al día siguiente apareció muerto, con sus gafas puestas y unos papeles en la mano. Unos cuentan que era un ejemplar del libro Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, otros cuentan que eran notas de la reunión con el cardenal Villot, y otros que serían la lista personal a destituir. 13 días antes de la muerte, la revista italiana OP publicó una lista de 121 prelados vaticanos relacionados con la masonería, entre ellos Villot, Baggio y Marcinkus. Cuando encontraron muerto al Papa, el propio Villot se personó y se encargó en tiempo récord de llamar al instituto forense, embalsamar el cadáver y posteriormente la completa limpieza de la estancia. Después, se desestimó toda posibilidad de abrir investigación alguna sobre la muerte por parte del Sacro Colegio Cardinalicio. El mismo Villot murió 6 meses después por neumonía bronquial. Paul Marcinkus nació en Estados Unidos en el año 1922. Tras estudiar en Roma, se ganó la confianza del Papa Pablo VI, consiguiendo ponerse al cargo de la banca vaticana. Según nos cuenta el autor, hizo una redistribución de capitales siguiendo indicaciones de Bernardino Nogara, fideicomisario de los Rothschild en París. Aprovechando los beneficios fiscales del Vaticano, se realizaron inversiones internacionales en mercados como el del oro, empresas rentables de armamento e incluso métodos anticonceptivos en sectores del seguro, acero, inmobiliario y banca. En Estados Unidos se mantenían contactos estrechos con JP Morgan y Chase Manhattan Bank. En este entramado, al banquero Michel Sidona se le relacionaba con operaciones de lavado de dinero de la Cosa Nostra de Nueva York. Realizó grandes donaciones de dinero a la Curia Vaticana, como por ejemplo $2 millones al cardenal Montini para la construcción de un asilo, y así se convirtió en consejero financiero, asesorando a Marcinkus y a la vez empleando el entramado en su beneficio para el lavado de dinero. La cobertura política la daba Licio Gelli, combatiente en la Guerra Civil Española, miembro de las SS, asesor de Perón, trabajó para la KGB, para la CIA y por último gran maestre de la logia P2 o propaganda DUE, que no aceptaba ningún miembro que no tuviera un gran poder económico, político o de otra índole. Según nos cuenta el autor, entre los rituales iniciáticos estaba el contestar a preguntas como ¿estás preparado, pagano, para luchar y tal vez para tener que sentir vergüenza y morir, para que nosotros, que quizás seamos tus hermanos, podamos destruir este gobierno y formar una presidencia? También le dejarían caer una víbora al lado, debiendo aguantar al menos 1 minuto. El juramento incluía combatir los males del comunismo, asestar un golpe al liberalismo y luchar para establecer un gobierno presidencial. El entramado económico llegó a ser de mucha envergadura. Otro miembro de la logia P2, Roberto Calvi, se hizo con los mandos del Banco Ambrosiano, conocida como una lavadora de dinero. Tras la quiebra de varios bancos americanos y europeos en Estados Unidos, se arrestó a Sidona y al gobierno italiano pidió su extradición para juzgarlo también. Obtuvo condena de cadena perpetua por estar implicado en la muerte del fiscal encargado de la investigación de la quiebra de los bancos. Sidona falleció al poco tiempo de un ataque cardíaco o de un derrame cerebral. El Vaticano, con Marcinkus, trató de arreglar las cuentas solicitando préstamos a la banca internacional. Fue en ese momento de caos cuando llegó Juan Pablo I, conocido por ser idealista. Cuando la policía italiana trató de detener a Licio Gelli, en su mansión encontró los nombres de 953 miembros de la logia, que resultó un escándalo. Personas como el expresidente Giulio Andreotti, ministros, parlamentarios, banqueros, directores de periódicos, oficiales del ejército, directores de inteligencia, profesores universitarios y tantos otros. La estrategia de la logia
era eliminar el régimen político surgido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en un bipartidismo entre comunistas y democristianos, y sustituirlo por un régimen presidencialista y autoritario, bajo control de la logia. Roberto Calvi, tras la quiebra del Banco Ambrosiano, fue condenado por la justicia italiana, pero consiguió huir a Londres, apareciendo colgado de un puente con un pasaporte falso, $20.000 y 5,5 kilos de piedras preciosas. El problema económico del Vaticano lo solucionó otro grupo de poder, el Opus Dei. Se ofreció a pagar el 30% de la deuda y a cambio obtuvo prebendas como un estatuto especial de prelatura personal del Papa, la canonización de su fundador, Monseñor Escrivá, y la colocación de miembros del Opus Dei dentro del Vaticano. El autor nos cuenta que Juan Pablo I ya era conocedor de que su pontificado no duraría mucho, e incluso ya tenía noticias de quién sería su sucesor, Juan Pablo II. Cuando Karol Wojtyła fue nombrado papa y tuvo conocimiento del entramado interno del Vaticano, tenía la opción de denunciarlo, doblegarse, o bien, lo que seguramente hizo, revelar a la policía información utilizando terceros. Las operaciones policiales se desarrollaron a partir de marzo de 1981. 2 meses después, el Papa sufrió el atentado de Ali Mehmet Agca, no quedando nunca aclarado para quién trabajaba. En cuanto a la línea seguida por la Iglesia, el autor nos habla del cambio sufrido. En la antigüedad, hasta el Concilio Vaticano II, la política de la Iglesia católica era diferenciada. La intención era cristianizar el mundo, una actitud que seguía más el tengo la razón y tú no, tú estás equivocado. Después se ha pasado al ambos tenemos razón, no nos contradecimos, celebramos juntos y cada uno que siga sus creencias. Se ha apostado por un ecumenismo con fundaciones como el Consejo Mundial de las Iglesias. Si bien puede interpretarse en clave de acercamiento, respeto y entendimiento, también hay críticos, como pasa en la Iglesia Ortodoxa, que lo interpretan como un intento del catolicismo de absorber e integrar a otras creencias dentro de su seno. Según el autor, la estrategia a seguir sería una apertura integrando con términos como, por ejemplo, semitas espirituales o descendientes de Abraham, acercando así al pueblo judío, tratando de expresar que son la misma fe en esencia, pero expresada de forma diferente. Ha habido encuentros en los que el Papa comparte ceremonia con otras creencias, desde un chamán indígena hasta un rabino judío. Nuevamente esto puede interpretarse como un acto de respeto y entendimiento, o hacia un intento de fusión. El autor nos indica que el escritor Michael Howard había recopilado información referente publicada en la prensa italiana en el año 1976 en cuanto a la participación de miembros de la Iglesia en sociedades masónicas. El arzobispo de Florencia, el abad de la Orden de San Benedicto y 7 obispos italianos, además de otros tantos, hasta una lista de 125 miembros. El autor nos comenta que ha habido proyectos de reconciliación entre religiones, pero parece que muy dirigidos a la fusión, y que podría haber un intento de presidir una conferencia religiosa mundial en el que todas las religiones del planeta se fundirían en una sola. El autor también cita a Piers Compton, un editor de periódico católico, quien señalaba que esto era una obra deliberada, desde hacía siglos, de dinamitar la Iglesia por dentro, lo que iría en consonancia con lo predicado por Weishaupt, y para refrendarlo, señalaría que ciertas coincidencias, como que el Congreso Eucarístico de Filadelfia, en 1976, estuvo presidido por un gran triángulo con un ojo en su interior, y se celebró justo en el 200 años del aniversario de la fundación de los Iluminados de Baviera. Además de eso, Compton señala a Pablo VI como el primer pontífice que cayó en esta red. Pronunció un discurso en la ONU en 1965 con carácter más social que religioso. Después se dirigió a hacer un ritual iniciático que quedó rubricado en el Templo del Entendimiento en Washington, en el que se representan los 6 grandes cultos: hinduismo, budismo, confucianismo, judaísmo, cristianismo e islam, y presidiendo está un triángulo con un ojo. Como final, nos señala que el Papa adoptó el símbolo de la cruz torcida, un crucifijo diseñado por el artista Lelio Scorcellieri en el año 1965. A partir del Concilio Vaticano II se ha seguido utilizando. Se representa un crucifijo con el travesaño torcido en sus extremos y un Cristo convaleciente, deformado, con manos parecidas casi a garras. En esta imagen se ha querido ver un símbolo de la conquista sobre la Iglesia del Nuevo Orden. La escultura se basa en los dibujos de Albert Servaes, unos dibujos a carboncillo del Vía Crucis con destino a la capilla del monasterio de Luithagen, en Flandes. Los siguientes papas a Pablo VI han seguido utilizando dicho crucifijo. Incluso el Papa Juan Pablo II incorporó en uno de sus discursos palabras propias del ideario Illuminati. La Iglesia Católica desea ofrecer a la sociedad su específica contribución en la edificación de un mundo en el que los grandes ideales de libertad, igualdad y fraternidad puedan constituir la base de la vida en la búsqueda y en la promoción incansable del bien común. Quizá todo esto sea una exageración y el querer buscar coincidencias,
O quizás estas referencias con las mismas palabras pueden tener un significado más allá de lo que pueda entenderse en primer lugar al escucharlas y sea más un símbolo.